Aló, buenas noches. Escúchenme ahí. No, más duro. Más duro. No, colabóreme más bien con el sonido, que ya no me da más la voz. Bueno, hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios desde este lugar. Tengo que reconocer primero que me ha gustado mucho la dinámica que se ha manejado últimamente en los cultos de jóvenes. Hemos tenido tiempos de interacción, tiempos de comunión, comida entre todos. Y yo creo que esa es como la parte práctica de todo lo que nosotros venimos a aprender aquí con los sermones. Y la Biblia dice que hay tiempo para todo, que todo lo que se hace debajo del sol tiene su tiempo. Así que si bien hay tiempo para divertirnos, para compartir entre nosotros y para comer, también hay tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y esta noche es una de esas noches. Esta noche quiero compartirles un mensaje que he titulado Riqueza Eterna. Y está basado en la parábola del mayordomo infiel. Es una parábola poco estudiada, poco predicada, muy poco popular, pero que tiene demasiada profundidad, tiene demasiado contenido. Y cada vez que Jesucristo habla, brota sabiduría de su boca. Jesucristo no hablaba por hablar, Él no perdía palabras. Por ejemplo, cuando uno lee cartas, uno se da cuenta que Pablo, por ejemplo, hace un saludo muy especial a la persona que se la va a enviar. Pero cuando Jesucristo hablaba, de una vez empezaba a dar el mensaje. El reino de los cielos es semejante a tal cosa, ¿cierto? Un hombre estaba haciendo tal cosa, empieza a dar de una vez la enseñanza. Él no perdía tiempo como en formalismo, sino que de una vez sabía lo que iba. Y esa es una de esas parábolas. La parábola la encontramos en Lucas 16, del versículo 1 al versículo 14. Si la quiere leer, le recomiendo que la busque, es muy bueno que la lea. La vamos a leer en la palabra de Dios para todos, versión palabra de Dios para todos. Dice así: Jesús les dijo a sus seguidores: había un hombre rico que tenía un administrador que había acusado de malgastar lo que el rico tenía. Entonces el hombre rico lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Dame un informe de lo que has hecho con mi dinero. No puedes seguir siendo mi administrador. Entonces el administrador se dijo a sí mismo: ¿qué voy a hacer ahora? Porque mi patrón no me va a dejar seguir siendo su administrador. Ya no puedo hacer más trabajos pesados y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé qué voy a hacer para que cuando me quiten el trabajo de administrador, la gente me reciba en sus casas. Versículo 5 dice así: entonces llamó a cada uno de los deudores de su patrón y le dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi patrón? Él le respondió: 100 barriles de aceite. Entonces el administrador le dijo: toma la cuenta, apúrate, siéntate y escribe una cantidad menor. Escribe solo 50. Muy astuto el man. Luego dice el versículo 7: entonces fue y le dijo lo mismo al segundo: ¿y tú cuánto le debes a mi patrón? Él le respondió: 100 bultos de trigo. El administrador le dijo: toma tu cuenta, puedes hacerla por menos, escribe 80. Versículo 8 dice: más tarde el patrón, parece que lo había observado, dice, elogió al administrador deshonesto porque lo que había hecho era muy astuto. Y aquí entra el Señor y da su enseñanza y dice: sí, cuando se trata de negocios con sus semejantes, la gente mundana es más astuta que la gente espiritual. Les digo que usen las riquezas deshonestas de una manera que les ayude a ganar la amistad de Dios, para que cuando las riquezas se acaben, sean bienvenidos a la casa eterna. Si alguien es confiable en lo poco, será confiable en lo mucho. Si es deshonesto en lo poco, será deshonesto en lo mucho. Si no se les pueden confiar las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Si no se les puede confiar lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Y termina el versículo 14 diciendo: los fariseos, que eran amantes del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Jesús les dijo: ustedes ante la gente aparentan ser justos, pero Dios conoce las intenciones de su corazón. Lo que la gente tiene por alta estima es despreciable para Dios. Y en esta parábola encontramos varios elementos. Encontramos primero un hombre rico que por ende necesitaba un hombre que le ayudara a administrar todos sus bienes, y aparece un administrador que la parábola lo describe como un hombre deshonesto. Aparece entonces situaciones como la avaricia, el robo, la deshonestidad y la astucia. Y yo creo que personas que en este momento tengan negocios o tengan emprendimientos o tengan gente a cargo podrán identificar fácilmente este tipo de situaciones, porque normalmente un empleado no procura el beneficio de la empresa por encima del beneficio propio.
El empleado siempre está tratando de buscar su propio beneficio. ¿Cómo llego más temprano sin que me regañen? ¿Cómo salgo más temprano sin que me regañen? ¿Cómo hago menos y que me paguen más? ¿Cómo me llevo los insumos de la empresa, los marcadores, las hojas de blog? ¿Cómo me beneficio a mí mismo antes de a la empresa? ¿Sí? Estamos buscando el beneficio propio antes que, y eso es lo que pasaba en esta parábola. Vemos ese tipo de situaciones. Ahora, hay mucho por resaltar dentro de esta parábola, pero vamos a sacar solamente unas cuantas enseñanzas. Lo primero que puedo ver en la parábola es que Jesucristo nos manda a aprovechar las oportunidades. Si bien este mayordomo era deshonesto y utilizó su astucia para beneficio propio, lo hizo de una manera indebida. Lo hizo robándole más a su patrón por medio de la rebaja de las deudas de sus deudores. Pero Jesucristo nos llama a que seamos astutos, pero con honestidad, aprovechando las oportunidades de la vida. En Eclesiastés 9:10, Salomón dice así: cada vez que encuentres un trabajo que hacer, hazlo lo mejor que puedas. En el sepulcro no hay trabajo, ni pensamiento, ni conocimiento, ni sabiduría. Para allá vamos todos. En otra versión dice: vea, todo lo que le venga a la mano por hacer, hágalo según sus fuerzas. Porque al Seol o al sepulcro a donde va, no hay trabajo, ni obra, ni pensamiento, ni nada. Es decir, aproveche la vida. Todo lo que le venga a la mano por hacer, hágalo según sus fuerzas. Ahora, la palabra asume que las oportunidades que a usted se le presentan son bien habidas, es decir, no es nada ilegal. Precisamente ayer me estaba haciendo motilar y resulta que fui a donde un amigo que montó peluquería. Y el amigo vino de España y montó su peluquería. Y resulta que yo le había comentado hace un tiempo por chat que teníamos un emprendimiento, que hacíamos máquinas. Y entonces me motilaba, me dijo: ¿verdad que ustedes hacen máquinas? Yo: sí, mano, hacemos máquinas. ¿Y para qué? Que para procesar alimentos. ¿Y usted hace cualquier tipo de máquina? Dijo: pues depende, para procesar alimentos. ¿Por qué? Dijo: es que necesito procesar una mercancía. Dijo: ¿cómo así? ¿Qué mercancía? Me dijo: Tusi. Para los que no saben qué es Tusi, es una sustancia alucinógena, es una droga. Me dijo: vea, hermano, donde usted haga una maquinita de esas, mejor dicho, ya no tiene que volver a trabajar. Mejor dicho, etapa en plata. Ya puede cerrar el negocio, ya mejor dicho, desaparezca, se va a vivir bueno. Yo le dije: no, hermano, no puedo. Seguramente sí puedo desarrollar la maquinita, pero yo soy cristiano. Qué pena no poder aprovechar esa oportunidad, ese gangazo. Entonces Dios nos está llamando a que aprovechemos las oportunidades, pero no precisamente las oportunidades malas, aprovechando las oportunidades buenas para nuestro propio beneficio. Por ejemplo, ¿qué oportunidades? Si usted tuvo la oportunidad de estudiar, hermano, aproveche la oportunidad. Si usted tiene un empleo, un amigo que lo ayuda, un amigo que lo recomienda, un negocio, un dinero, una oportunidad, cualquiera que sea, aprovechela. Ese tipo de oportunidades son las que Dios nos llama a que aprovechemos, no las indebidas. Ahora, otra de las cosas que reconoció el administrador es que él era solo un administrador, que él no era dueño de nada. Porque a pesar de que por sus manos pasaban muchos recursos y él se beneficiaba de esos recursos, cuando el patrón le dijo: venga, deme un informe de lo que ha hecho, se dio cuenta que él podía terminar en la calle y que no era dueño de nada. Y esa es una de las enseñanzas que Dios quiere darnos a nosotros, que no somos dueños de nada. Que cuando usted y yo nacimos, ya este mundo tenía todos los recursos para que usted y yo subsistiéramos. Ya estaba el agua, ya estaba la tierra, ya estaban las semillas, ya estaba el sol, todo lo necesario para que existiéramos. Y nacimos en la hacienda de un dueño que nos permitió unos recursos para que nosotros subsistiéramos. Y nosotros nos creemos los dueños de todo. Este hombre, cuando se dio cuenta que podía quedar en la calle, entonces empezó a usar su astucia para no verse tan perjudicado. Y entendió en ese momento que no era dueño de nada. No sé si usted recuerda el 11 de septiembre del 2001, Manhattan, Estados Unidos, ¿cierto? ¿Quién se iba a imaginar que a las 9 de la mañana, perdón, pero ofrezco disculpas, me he vuelto muy llorón cuando predico, les ofrezco excusas. ¿Quién se iba a imaginar que a las 9 de la mañana iba a entrar un avión por la ventana de su oficina? Yo creo que esas personas tenían planes, habían quedado de almorzar con alguien, habían quedado de cenar con alguien, habían quedado de celebrar un cumpleaños con alguien al otro día, habían quedado de salir un fin de semana a algo. Tenían planes, tenían proyectos: yo voy a mejorar un empleo, voy a crecer. Pero ese día a las 9 de la mañana los sueños de muchos dijeron: hasta aquí. Hasta ese momento el administrador les dijo: dame un informe de tu mayordomía, dame cuentas de lo que has hecho con los recursos que puse en tus manos.
Y nosotros tenemos una cantidad de recursos en nuestras manos que seguramente no hemos usado por negligencia. Algunos decimos, no, es que cuando yo tenga tantas cosas, ahí sí voy a dar. Cuando yo crezca, cuando yo me gradúe, cuando yo tenga un hijo, cuando tenga una pareja, cuando, ahí sí voy a hacer. Y el Señor dice, ya, deme un informe de su mayordomía, deme un informe de su administración ya, con lo que ha hecho ya, con los recursos que tiene. Porque luego lo dice más adelante, el que es infiel en lo poco, va a ser infiel en lo mucho. No me venga con el cuento de que cuando usted tenga más, va a ser más. Eso no es verdad. El que es infiel en lo poco, va a ser infiel en lo mucho. Ahora, Dios nos ha dado una cantidad de recursos, gracias Dani. Nos ha dado una cantidad de recursos. Y dentro de esos recursos, que hay varios, empezamos por ejemplo por el recurso del tiempo. Dice en Efesios 5 del 15 al 16, por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, y aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Es decir, si hay alguien que le está diciendo a usted aproveche el tiempo, es porque esa persona se lo dio. Aproveche las hojas de blog, aproveche la resma, aproveche los insumos, aproveche la mezcla, aproveche todo lo que le di, porque no le pertenece, haga buen uso de eso. Aproveche el tiempo, está diciendo Dios, porque los días son malos. Ahora, hay ciertas líneas difusas en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios, porque a veces nos vamos muy al extremo. Entonces, cuando nos dice la palabra que debemos aprovechar bien el tiempo, entonces podría alguien pensar que tenemos que estar en todo momento en modo productivo. Uy, entonces hay que trabajar, hay que ir al 100, tengo que dar el 200%. Y la palabra dice que todo lo que se hace debajo del sol tiene su tiempo, para todo hay tiempo. Cosas que podemos hacer en el tiempo que nos fue dado, que fueron 24 horas, por ejemplo, trabajar. Si usted ya está en edad de trabajar, usted debe trabajar, eso es una oportunidad que Dios le dio. Porque el trabajar le conlleva a usted los recursos para su sustento y los suyos. ¿Sí? Si todavía no está en tiempo de trabajar, sino de estudiar, aproveche, porque se está capacitando para poder trabajar en algún momento. Hay que descansar. Algunos descansan más de lo que deben, pero también hay que descansar. Hay que alimentarse, hay que ejercitarse, hay que socializar, hay que salir a pasear. Todos esos recursos hay que aprovecharlos porque Dios nos dio una creación para beneficio nuestro y para beneficio de los demás. Si yo no los aprovecho, estoy haciendo mal uso de los recursos que Él me ha dado. Otros de los recursos que Dios nos ha dado lo encontramos en 1 de Pedro 4:10 y habla de los talentos y los dones y dice: cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Es decir, Dios ha derramado en una de las tantas muestras de su gracia el amor en nosotros para que nosotros amemos a los demás, y nos ha dado a cada uno un don en particular para que lo pongamos al servicio de los demás. Anoche en el grupo que tenemos todos los viernes de jóvenes nos hablaban acerca de vivir en comunidad, de cómo cada uno de nosotros es miembro en particular de la iglesia de Dios. Una iglesia que Dios compara con un cuerpo que está conformado por muchos miembros, ¿cierto? Y cada miembro cumple una función. Usted es miembro de una iglesia que Dios compara con el cuerpo y cada miembro cumple una función. El que habla y aconseja no habla para la boca, ¿cierto? Habla para el cuerpo, para poderse comunicar. El que escucha no escucha para la oreja, escucha para el cuerpo, para orientarlo, para indicarle, para recibir las instrucciones. El que sirve no lo hace para beneficio de las manos, sirve para su propio cuerpo, para asearse, para limpiarlo, para verse mejor. Usted cumple una función dentro del cuerpo. Si el miembro se desprende del cuerpo, muere. Dios nos ha llamado a vivir en comunidad y cada miembro del cuerpo cumple una función. Usted tiene que identificar cuál es el don que Dios le ha dado. Si usted tiene la capacidad de aconsejar, aconseje a otro. Si tiene la capacidad de servir, hágalo con generosidad. Eso dice Pablo en la carta a los Romanos. Si tiene la capacidad de enseñar, hágalo con autoridad. Si tiene la capacidad de liderar, hágalo con responsabilidad. Si tiene la capacidad de consolar, que se necesita mucho, la capacidad de acompañar a alguien, de motivar a alguien, hágalo. El asunto es que cuando no recibimos este mensaje y solamente venimos a la iglesia a que nos den en algún momento, usted puede escuchar mensajes como que alguien diga: es que ya la iglesia no es lo mismo, es que ya no me siento igual, no, es que ya la alabanza ya no es tan buena, es que las predicaciones ya no son tan buenas.
Es como si la boca en algún momento dijera es que la comida ya no es tan buena y dejara de reconocer que ella está ahí para cumplir el oficio de alimentar al cuerpo. Que el oído diga, no, es que ya lo que escucho no es tan agradable, pero usted está ahí para recibir la información que el cuerpo necesita. Usted en algún momento necesita capacitarse, así como un niño en algún momento necesita aprender habilidades motrices, cognitivas, modales. Cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo necesita un proceso de formación y se hace en este ambiente o en los grupos familiares. Pero, ¿qué pasa si a los 18 años un joven todavía está en grado quinto, por ejemplo? ¿Es normal o no es normal? No es normal. ¿Qué hace un joven de 18 años en grado quinto? Porque no ha avanzado, tiene algún problema, ¿cierto? O no ha sido constante, no ha sido diligente, o tiene un problema de aprendizaje, pero algo pasa. Pero la intención de Dios es que cada miembro vaya avanzando para que se vuelva útil dentro del cuerpo de Cristo. Recursos materiales también nos ha dado Dios, nos ha dado el tiempo, nos ha dado dones y nos ha dado recursos materiales. En 1 Timoteo 6, versículos 17 al 19 dice: a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hay un primer beneficio de ser administrador de la obra de Dios, y es que nosotros podemos disfrutar de los recursos que pasan por nuestras manos. Usted recuerda que cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, sobraron 12 cestas. Eso dice la palabra, que sobraron 12 cestas y el Señor mandó a que las recogieran, a que no se desperdiciara nada. Y si recuerda cuántos eran los discípulos del Señor. 12, casualmente. Yo creo que cuando una persona le sirve al Señor, todos los recursos que pasan por sus manos, algo de eso queda para Él. Y la palabra nos está diciendo que nosotros podemos disfrutar de esos beneficios, pero luego dice: mándales que hagan el bien y sean ricos, pero en buenas obras, dádivas y generosidad, que atesoren para sí mismos un buen fundamento para el futuro y que se aferren a la vida eterna. Es decir, ese mito de que para agradar más a Dios hay que ser pobre, eso es una mentira. Hay gente que a veces pareciera ser muy humilde y de esa manera pareciera o quisiera mostrar más su espiritualidad, pero Dios no está condenando la prosperidad. No es pecado prosperar. El pecado está en el uso que yo le doy a mis recursos. Cuando yo confío tanto en mis recursos, cuando la palabra dice que las riquezas son inestables. O no sé si sabe que las aseguradoras en Estados Unidos, en esos mismos atentados, quedaron en la quiebra en minutos. En minutos. Gente que tenía toda su esperanza puesta en un seguro, en un fondo de inversión, en un negocio, en cualquier cantidad de cosas, en ese momento quedó en ceros. En ceros. Y Dios le dice: usted tiene que confiar en mí, porque en el momento en que usted empieza a poner la mirada en otras cosas que no sea yo, me toca empezar a quitarle esas cosas por su bien. Porque como esas cosas pasan, el día en que no estén, usted va a quedar mal, va a quedar desamparado. Pero yo no falto, yo soy permanente, yo estoy siempre con usted. Así que en mí es quien debe poner usted su mirada. Yo le suministro todo. Y en el versículo 9 encontramos un pasaje de la misma parábola del mayordomo infiel que parece un poco contradictorio. Parece que Jesucristo nos estuviera mandando a hacer cosas indebidas, porque dice así: les digo que usen las riquezas deshonestas de una manera que les ayude a ganar la amistad de Dios. Dice: ¿cómo? ¿Será que sí debe haber hecho la maquinita que me dijeron para? ¿Cómo así? ¿Qué me está diciendo Dios que haga? Hay una cuestión en el orden cuando uno expresa las palabras, y una cosa es que yo diga la sombra que da el árbol, ¿sí? ¿De quién estoy hablando en esa primera expresión? De la sombra que da el árbol. Pero si yo digo el árbol que da sombra, ¿de quién estoy hablando? Del árbol. En el orden en que el Señor lo expresa, no nos está mandando a que hagamos actos indebidos, a que ganemos riquezas injustas y que luego las usemos para agradarlo a Él. Nos está diciendo: vea, lo que usted tiene, que seguramente lo ha conseguido de una manera injusta, úselo para ganar amigos, pero amigos que van para el cielo. Es decir, use para ganar mi favor. Y uno dice: bueno, pero es que yo he trabajado siempre honestamente, yo nunca he hecho nada indebido. Pero con seguridad muchas de los recursos que usted ha adquirido no provienen completamente de ganancias honestas. Usted no sabe su empleador cuánto le cobra a sus clientes finalmente.
Usted no sabe cuánta usura hay en el banco para el que usted trabaja y sabe si esa riqueza es justa o no, doctora. Por ejemplo, usted no sabe cuánta gente tiene que ser explotada para que fabriquen la ropa que usted tiene puesta y que usted finalmente se va a beneficiar de ella. Normalmente los recursos que nosotros tenemos no son totalmente justos. Son recursos que han tenido que someter a muchas personas para poder llegar hasta nosotros. Y a veces, o incluso cuando nosotros no retribuimos a Dios de todo lo que tenemos, es mucho más injusto lo que tenemos. Porque si entendemos que nacimos en un lugar en el que nos proveyeron todo, pues nosotros tenemos que pagar un impuesto por eso. No estamos ahí de gratis. Yo creo que al gobierno le ha faltado a veces, como decía el ingeniero Rodolfo, venderle el impuesto o la idea del impuesto a la gente. Porque es que yo no soy consciente de por qué debo pagar. Véndame la idea al menos. O sea, si me va a robar, al menos enrédeme, ¿cierto? Convénzame. Y el asunto es que una cosa es que yo pague impuestos por un negocio que tengo en el centro, en una zona comercial, donde hay vías pavimentadas, donde hay acceso de vehículos, donde hay flujo de personas, donde mi negocio puede crecer, a que yo monte mi negocio en un potrero. El costo de pavimentar esas vías, de tener ese flujo de personas, de tener seguridad, de tener servicios públicos, le ha costado al gobierno y por eso es que debemos pagar impuestos. El problema es que en este país se lo roban, ¿cierto? Pero esa es la forma de justificarle el impuesto a la gente. Y Dios nos está diciendo, vea, yo le di todo y no necesito de nada de usted, pero quiero que usted se vuelva alguien generoso, de la misma manera como yo lo he sido con usted. Ahora retribuya. ¿Cómo me retribuye? Por lo menos, por ejemplo, con sus ofrendas, por ejemplo, con su dinero, con su tiempo, con sus ofrendas, no solamente en la iglesia, aunque hay gente que se dedica el tiempo completo a la iglesia y son dignos de su salario, pero usted también puede bendecir a su esposa, a su familia, a su mamá, a sus hijos, por derecho, no por lástima. A ellos son por derecho. Y cuando usted no les suple, la palabra dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y que ha negado su fe. O sea, para Dios es más importante que usted obedezca sus principios a que usted sea una persona religiosa. Entonces nos está dando a entender que los recursos que Dios nos ha dado, todos son de Él y que son dados para ponerlos al servicio de su obra. Primero para beneficiarse usted y luego para beneficiar a los demás. Ahora, en la vida tenemos dos maestros. Escuché este mensaje hace poco y me gustó mucho. Y nosotros tenemos dos maestros en la vida. Uno de ellos son las consecuencias. Uno aprende o por consecuencia o por consejo, ¿sí? Por consecuencias es cuando usted experimenta y luego le va mal y usted ahí aprende, ¿cierto? Por consejo es cuando usted primero, como cuando usted va a una institución a hacer una carrera o cualquier estudio y primero le enseñan y luego le toman la lección. Dios es esa forma, maneja esa forma de enseñar. Primero le enseño y luego le tomo la lección. Pero nosotros podemos decidir cuál de las dos formas aprender. Hay muchos que eligen aprender por medio de la experiencia. No, la vida hay que gozarla. Eso uno se lleva igual lo que vivo aquí, ¿cierto? La vida es una sola y hay que disfrutarla. Y el mensaje decía así: si hubiéramos sido creados para aprender por medio del golpe y del dolor y la experiencia, nos faltarían huesos en el cuerpo por rompernos para aprender todo lo que hay que aprender. Porque hay mucho que aprender y no alcanzan los huesos en el cuerpo para rompernoslo, para aprender todo lo que hay que aprender. Me he dado cuenta como por medio del estudio de la palabra de Dios, una persona sin necesidad de experimentar muchas cosas puede ser más sabio que una persona que tiene muchos años. Y tengo un familiar muy cercano que hace poco cumplió 86 años. Y desafortunadamente uno puede ver cómo la vida no necesariamente es el mejor maestro. Cómo todavía tiene una cantidad de pensamientos y de hábitos que uno dice, es que la universidad de la vida debió haberle enseñado eso. Y no, desafortunadamente no. Y a mi edad creo entender muchas más cosas sin haberlas experimentado y sin haberlas sufrido. Con esto, la intención es que entendamos que el mandamiento de Dios es para nuestro beneficio. Hasta el momento no he encontrado un solo mandamiento en la Biblia que esté en contra de la integridad del ser humano. Ni uno. No he encontrado uno solo. Por eso cada vez que leo un mandamiento de Dios, escucho que Cristo habla, hermano, préstele mucha atención. Préstele mucha atención que Cristo no habla por hablar.
Y el asunto es que si usted no recibe el mensaje, después se va a dar cuenta con la experiencia que Cristo sí tenía la razón. ¿De qué sirve la sabiduría a los 80? ¿De qué sirve la sabiduría después de haber vivido una vida de golpes, de enfermedades, de infidelidades, de problemas, de insultos, de humillación, de todo? ¿De qué sirve la sabiduría a esa edad? Salomón dice en Eclesiastés 12: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Para qué sabiduría a los 80? Nosotros la necesitamos es ya, para poder librarnos de una cantidad de situaciones que sabemos que en la vida vienen. Pablo dice: las escrituras, o lo que hay escrito en el Antiguo Testamento, lo que se ha escrito hasta ahora, para beneficio de nosotros escribió. Porque hay una cantidad de historias de gente que pasó por una cantidad de cosas, de muerte, de dolor, de infidelidad, de frustración, de todo, de pobreza, de todo. Y se escribió para nosotros. Pero usted y yo igual podemos elegir si aprendemos del consejo o aprendemos de la experiencia. En 1 Timoteo 6:17, Pablo le dice a Timoteo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿No es pecado prosperar entonces? Realmente es una de las formas como Dios nos manifiesta su amor y su respaldo. Pero a veces nos preguntamos por qué los incrédulos o los impíos o la gente mala prospera más que un creyente, porque eso sucede en muchas situaciones. Y el asunto es que Dios aquí está colocando un aspecto importante que a veces se nos olvida en nuestra vida cristiana, y es el concepto de eternidad. El impío normalmente obtiene más riquezas en este mundo que el creyente, porque para él ese va a ser su máximo logro en su vida. Pero para el cristiano no. Uno sabe que su meta tiene que ir mucho más allá. Como ellos no creen que haya una vida después de la muerte, entonces creen que todo lo que hay es de aquí hasta que mueran, y se esmeran por obtener todo lo que puedan obtener a costa de lo que sea en ese tiempo de vida que tienen. Nosotros no. Pero eso parece a la vez contradictorio, porque si nosotros, es decir, nosotros ya aseguramos lo más importante que podíamos perder, que es que la salvación. Eso era lo más importante que podíamos perder. Jesucristo dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? ¿Cierto? Si ya aseguramos lo más importante que podríamos perder, ¿por qué nos da miedo arriesgarme a hacer lo que dice Salomón? A emprender los proyectos y las cosas que sabemos que podemos alcanzar. Es decir, imagínese que usted entra a un examen final de la asignatura que sea. Es el examen decisivo. Usted con ese examen sabe si pasa o si repite. Y el profesor en algún momento lo llama a usted y le dice: venga, usted fue exonerado del examen, usted ya tiene un 5 en el examen, pero necesito que vaya y se presente. Vaya y siéntese, vaya y firme la hoja, y así no ha ganado, usted ya tiene un 5, pero necesito que presente el examen. ¿Será que usted entra con el mismo miedo al examen que los demás que no lo han ganado? No puede tener el mismo miedo. Usted tiene que estar tranquilo, seguramente haciendo un trique ahí, colocándole adornos a su nombre, alguna vaina ahí para pasar el tiempo, ¿cierto? Y los demás sudando y haciendo cuentas y cálculos y rayando, y usted ahí relajado. Así debe ser la vida del cristiano, cuando usted entiende que su vida está asegurada en Cristo en la eternidad. Cuando no es así, usted sigue sufriendo la vida como si esto fuera lo único que hay. Y un día que le va mal, mi vida sí es una porquería. Y un día que le va bien, yo soy el mejor del mundo, y así vivimos. Pero la palabra dice que a los que confían en Dios todas las cosas les ayudan para bien. Es decir, que en conjunto todas las cosas me van a entregar el resultado que Dios quiere que yo obtenga. Entonces el concepto de eternidad nos ayuda a desprendernos primero de que el mayor objetivo que podemos lograr en esta tierra son las riquezas y el éxito. Es más, últimamente lo hemos visto como muchas personas que llegan al pico de su fama dicen: no, me tocó devolverme porque no encontré nada. Me tocó devolverme porque me sentía igual de vacío, porque tenía muchas personas a mi alrededor, pero a la vez me sentía solo, porque tenía mucha riqueza, pero no podía comprar
afecto. Y hay cosas que el mundo no puede otorgar como Dios las da. Ojo que Satanás sí, Satanás también prospera, Satanás también hace milagros. Por eso el que una persona prospere no necesariamente es indicador de que Dios la está respaldando. No necesariamente. Por eso Dios le dice, oiga, no coloque su confianza, su expectativa en las riquezas, porque son inciertas. Hay cosas que el mundo no puede dar. El mundo no puede inyectarle amor a una persona, ni bondad, ni misericordia, ni generosidad. Eso no lo puede hacer el mundo. Esos son atributos exclusivos de Dios. Y esa es la manera como Dios nos evalúa. Necesitamos entonces enfocar nuestra mirada en algo mucho más alto. Imagínese que usted se inscribe a la universidad y a la carrera de medicina. Entonces usted ahorita colocó como meta graduarme de medicina en la universidad. Y resulta que un día usted no tiene para el transporte. Si usted no tiene clara cuál es su meta, el día que usted no tenga para el transporte y le toque irse a pie, caminar 2 horas para llegar hasta allá, usted dice, no, esto no es para mí. No, mejor tiro todo esto al traste, ¿yo qué voy a hacer? Voy a poner a vender aguacates, cualquier vaina. El día que usted está en la universidad y tenía clases solo en la mañana y le dijeron, vea, por la tarde van a venir a hacer unas entrevistas para darles unas becas a los mejores estudiantes. Y usted de día no llevó almuerzo, ni tiene para el pasaje para volver por la tarde. ¿Usted se queda o no va para el examen? Depende de cuál es su meta. Si su meta es almorzar ese día, usted se va. Pero si su meta es obtener un paso más, dar un paso más para obtener el título que usted quiere, entonces usted se queda. Yo no, es que mi meta no es almorzar hoy, seguramente más tarde puedo ir a almorzar a mi casa. Es que mi meta no es llegar descansado hoy a la universidad, mi meta es graduarme de la universidad. Cuando yo tengo una meta más grande que lo que vivo día a día, yo puedo, como dice Jesucristo, como dice la palabra acerca de Jesucristo cuando fue a la cruz, dice que menospreció lo propio porque tenía su mirada puesta en el gozo que le iba a dar estar al lado de la presencia de su Padre. Dice la palabra en el libro de Hebreos, dice Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Cristo hizo todo lo que hizo porque tenía su mirada puesta en la eternidad. Si yo no tengo una meta más grande, la palabra dice que si nuestra expectativa en Dios está puesta solo para las cosas de este mundo, somos los más dignos de lástima de toda la humanidad. Y anoche les colocaba ese ejemplo en el grupo, les decía, vea, ustedes han visto ese meme que dice, mijo, usted que es ingeniero electrónico, venga, arrégleme las luces de Navidad. Y dice, uy, no, qué tristeza. 5 años estudiando para terminar arreglando las luces de Navidad. Usted no me está valorando. Tanta inversión que hizo para que es que eso lo puedo hacer con un tutorial de YouTube. Y si bien ese man debe estar en capacidad de arreglarle las luces de Navidad, tiene que tener capacidad de mucho más, porque es que se graduó de ingeniero. Y así parece que a veces vemos a Dios. El Dios creador de todo el universo y dueño de todas las cosas, le decimos, ay, venga, ¿por qué no me va para el mercado? ¿Por qué no me va para el arriendito? ¿Por qué no me va para una ropita? ¿Por qué no me va para cosas tan ínfimas comparadas con su capacidad? Y no entendemos que es todopoderoso. Claro, tiene capacidad de hacer eso, pero eso lo da sin que se lo pidan incluso. Cuando usted nació eso ya estaba, usted no tuvo ni que pedirlo. Por eso Pablo dice, vea, si nuestra esperanza en Cristo está puesta solo para las cosas de este mundo, somos los más dignos de lástima. Usted no ha entendido el Dios que tiene. Usted está mirando muy bajito. Usted necesita colocar su mirada en las riquezas eternas. ¿Qué es la vida del ser humano comparado con la eternidad? La palabra dice que es como un abrir y cerrar de ojos de Dios. Eso no es nada, es así. Y en cualquier momento Dios dice, se acabó, deme cuentas de su administración. ¿Qué hizo con lo que tenía? Y seguramente tenemos que decirle, no puedo continuar administrando porque no lo he hecho bien. Dice la palabra que Jesucristo no le estaba predicando esta parábola a todo el pueblo, sino solamente a sus discípulos, a sus seguidores. Pero los fariseos lo estaban escuchando. Y en el versículo 14 dice así: los fariseos, que eran avaros,
también escuchaban estas cosas y se burlaban de él. Seguramente si usted no ha recibido el Espíritu de Dios, si usted no tiene convicción por lo que es Dios en su vida, usted dice en ese momento, no, ¿qué es lo que está diciendo ahí? ¿Qué es esa bobada que está diciendo? Esos cristianos solamente buscan de Dios porque como les faltan tantas cosas, su aliciente es Dios. Su aliciente es Dios. Y Jesucristo sale al paso y dice, entonces Jesús les dijo, ustedes se justifican a sí mismos delante de la gente, pero Dios conoce su corazón, pues lo que la gente considera sublime ante Dios es repugnante. Ante Dios no es nada. Lo que usted considera más valioso en su vida, ante Dios no es nada. La palabra dice que lo más fuerte del hombre es más débil que lo más débil de Dios. Que lo más sabio del hombre es más ignorante, más necio que lo más necio de Dios. El Señor dice, vea, así como son los cielos a la tierra, así son mis pensamientos a los de ustedes. O sea, no hay nada que ver. Ustedes están mirando muy bajito. Y Cristo vino a darnos el concepto de eternidad. Ese era el tesoro del que nos hablaba el pastor hace 8 días y hace 15 días. Un hombre encontró un tesoro y vendió todo lo que tenía para poder conservar ese tesoro. Cristo es ese tesoro. Donde esté Cristo, Él puede decir nuevamente, sea la luz. Y hay luz, y hay otro universo, y hay lo que sea. Pero a veces nos aferramos más a la bendición que al que bendice. Es como si usted le enviara un regalo a la persona a la que usted pretende, y la persona se enamorara más del mensajero que de usted, o del regalo que dio usted. Y eso pasa mucho ahora. La gente ahora adora la creación. Mi madre la luna, mi padre el sol, ¿cierto? Mi hermano río, mi hermano oso, el hermano árbol, la pachamama. Y adoran más la creación que al creador. No tienen capacidad de mirar más allá. Y a eso es a lo que Dios nos llama en esta noche. Necesitamos colocar la mirada mucho más alto y entender que los mandamientos que Dios nos da no son solamente para nuestro beneficio, que solo somos administradores de los recursos que Él nos ha dado, que no somos el centro del universo ni el tapón del océano, y que el objetivo principal de todo lo que hacemos es Dios. Es importante esto último, y con eso concluyo, entender de que a pesar de que el mandamiento de Dios nos beneficia, el propósito principal no somos nosotros. El propósito es que Dios se glorifique por medio de nosotros. Es decir, una madre que tiene un hijo, ¿por qué tendrá el hijo? ¿Por qué decidirá tener un hijo cuando es un hijo deseado y programado? ¿Por los pañales que va a tener que cambiar? ¿Por las trasnochadas que va a tener que pasar? ¿Por las desveladas? ¿Por el estrés? ¿Por el dolor en sus senos después de amamantarlo? ¿Por qué cree que lo va a tener? ¿Por ese hijo? Es por ella, porque tiene el deseo de mostrarle su amor a él, y que algún día cuando crezca y ojalá madure, que en la medida que ese hijo obedezca los principios que ella le imparte, él se va a beneficiar. Usted se viene, haga las tareas, estudie, pues esté temprano, comas. Sus principios van a beneficiar a su hijo, pero todo es por ella, para que algún día ella pueda sentirse orgullosa de su hijo y decir, este es mi hijo. Y es igual a Dios, es igual con Dios. No puede ser usted el centro de la motivación de su vida, porque ese mandamiento que decía amarás a tu prójimo como a ti mismo fue sustituido por uno más grande, y ahora dice amarás a tu prójimo. Ámense los unos a otros, dice la palabra, como yo los he amado. Porque hay personas que ni siquiera se aman a sí mismas lo suficiente como para amar a otros. Por eso el estándar no alcanzado. Ahora Cristo dice, yo soy el nuevo estándar, yo soy el nuevo motivo, yo soy la nueva forma de amar y de vivir. Usted es administrador de todos los recursos que yo le he dado, y si hace buen uso de ellos se va a beneficiar. Pero recuerde que usted me sirve. El día en que usted ponga su mirada, sus esperanzas más en las riquezas que yo le doy que en mí, ese día lo llamo a rendir cuentas.
permita, Señor, afianzar en nuestro corazón tu enseñanza. Permítanos entender que no hay un motivo más grande, una causa más noble que servirte a ti, mi Dios. Que en la medida que te servimos, Padre, nosotros nos beneficiamos, mi Dios. Y que tus planes son mejores que los nuestros para nuestra vida, amado mío. Hoy entendemos que tienes planes de bien y no de mal para nosotros. Hoy entendemos que no somos dueños de nada y que en cualquier momento nos puedes llamar a rendir cuentas, Señor. Que no tenemos la vida comprada, sino que es tuya. Y que fuimos creados por ti y para ti. Hoy te damos gracias, Señor, por las personas que has llamado a escuchar este mensaje, Dios mío. Hoy te pedimos que afiances en nuestros corazones este mensaje y nos permitas cada día vivir contigo como el centro de nuestras vidas. Hoy te queremos cantar que tú eres el centro de nuestra vida.